estamos con ustedes, querida teleaudiencia. Un saludo muy especial de RIP Comunicaciones y su programa institucional Decisiones, la opinión responsable. Les habla Rodolfo Poveda, miembro de la Corporación de Periodistas del Valle, y igualmente queremos saludar a esos amigos allá en Nueva York, en Quito, en Buenos Aires, también en España, que nos reportan sintonía. Pueden ver el programa a través de Real Audio. Este es un programa de periodismo alternativo que entra en comunicación, en enlace con otros medios alternativos, no solo nacionales, regionales, comunales, sino también a nivel de canales internacionales como Telesur y Prensa Latina, RIT, porque consideramos que el monopolio de la información no puede estar al servicio sesgado de unos determinados intereses. Tenemos que reivindicar la objetividad y sobre todo la veracidad de la noticia. Bien, para el día de hoy queremos saludar de manera especial a todos los colegas periodistas del Valle, de Cali, a nivel nacional e internacional, pero sobre todo aquí en Colombia, que se celebra el 9 de febrero, el Día del Periodista. Precisamente ayer la Corporación de Periodistas del Valle le rindió un homenaje a todos los periodistas que han fallecido o han sido asesinados en el ejercicio de esta bella, hermosa profesión del periodismo. La Corporación de Periodistas del Valle, encabezada por el doctor Servio Ángel Castillo, su secretario William Muñoz y la periodista Ismenia Reyes, presentaron y desarrollaron un variado homenaje que incluyó no solo una visita al obelisco de los periodistas, sino también un acto cultural con refrigerio incluido y de manera importante la rueda de prensa que se realizó en la Casa del Periodista con el candidato doctor Antanas Mocus. Igualmente queremos desde RIP Comunicaciones, el programa Decisiones, rechazar los actos de violencia irracional de que han sido víctimas los candidatos de las FARC y también de oposición, entre ellas Aida Abella, pero de manera especial, puntual, las agresiones de que ha sido víctima el candidato Rodrigo Londoño, sobre todo porque nos hace recordar esas épocas siniestras con Laureano Gómez que dio lugar a la violencia que estamos tratando de superar. RIP Comunicaciones reitera su voluntad de apoyar incondicionalmente el proceso de paz, teniendo en cuenta que es un acuerdo entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC, un acuerdo que está avalado por las Naciones Unidas y también por la comunidad internacional. Entonces debemos como ciudadanos, como demócratas, respetar ese acuerdo y permitirle que estos miembros del partido de la FARC participen en el evento electoral que se avecina para elegir sus representantes, senadores y desde luego el médico Rodrigo Londoño Timochenko tiene todo el derecho de presentar su nombre a consideración. Preferimos que las ideas se debatan con elocuencia y con retórica en el Congreso y no que se diriman las contradicciones a punta de bala, en donde el único sacrificado es el pueblo inocente. Igualmente queremos informar la visita que el día jueves hará a Cali la candidata Aida Abella. Estará en diferentes sitios de la ciudad y en las horas de la noche en un evento social en sitio conocido como Marquiño, en el Boulevard del Río, a partir de las 7 de la noche. También está de visita esta semana el
ex senador Dusan, ex dirigente de FECODE, estará el próximo viernes en la ciudad de Cali. Tenemos que ser lo suficientemente incluyentes para que la democracia real funcione en Colombia. Lamentablemente tenemos que decir que siguen los asesinatos contra dirigentes populares, dirigentes de restitución de tierras. Nos reportan el asesinato en Guapi, en la vereda de la Soledad, de Jesús Orlando Grueso y Jonathan Kundumí, miembros de Marcha Patriótica, dirigentes de restitución de tierras, al igual que Noticia en Desarrollo nos informan que en el departamento de Antioquia también han sido asesinados 3 dirigentes luchadores por la restitución de tierras. No es posible entonces que en Colombia, mientras tratamos de consolidar la paz, los amigos de la guerra y de la muerte estén patrocinando este tipo de actos. Es realmente censurable y hay que señalar incluso a miembros de otros partidos, entre ellos del Centro Democrático, promoviendo agresiones directas contra miembros de la campaña del señor Timochenko, como ocurrió en Yumbo. Y lo más curioso es que los mismos personajes que agredieron en la casa del periodista en Cali al doctor Rodrigo Londoño Timochenko estuvieron en Yumbo igualmente saboteando y tirando piedras. ¿Dónde están entonces las autoridades? ¿Dónde están las garantías que deben gozar todos los candidatos al Senado, a la Cámara y a la Presidencia de la República? Pues bien, iniciamos entonces nuestra jornada de hoy con la actualidad cultural. Consideramos importante retomar lo que hizo un grupo de ciudadanos norteamericanos y cubanos que decidieron colocar una estatua ecuestre del patriota José Martí en La Habana, de profunda significación, teniendo en cuenta lo que significa para América Latina la figura de José Martí. Veamos entonces esta noticia. Cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Una nueva imagen salta a la luz en el habanero Parque 13 de marzo. Se trata de la escultura en bronce a José Martí, imagen que fue develada en las primeras horas de este 28 de enero, al conmemorarse el 165 aniversario del natalicio del héroe nacional cubano. La velada contó con la presencia de las máximas autoridades del gobierno y el partido de la Mayor de las Antillas, así como personal diplomático acreditado en la isla y demás personalidades que colaboraron con el emplazamiento de la imagen. Y con su significado como un gesto que simboliza la amistad imperecedera entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba. Y seleccionar una estatua de José Martí, uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, como expresión de este sentimiento, hace que este proyecto sea aún más especial. Las palabras centrales estuvieron a cargo del doctor Eusebio Leal, quien agradeció el trabajo y la colaboración de muchos para la creación de esta réplica fiel y exacta a la imagen ecuestre que se erige en el Parque Central de Nueva York, creación de la artista norteamericana Anna Hayat. En La Habana, Cuba, Lizeth Rosabal, Prensa Latina Televisión. Recordemos que José Martí, héroe del pueblo cubano, impidió que en la actitud imperialista de los Estados Unidos, cuando le declara la guerra a España a finales del siglo XIX, con la única intención de apoderarse de los últimos territorios que tenía España en América, que son Cuba, la península de la Florida y Filipinas. Martí inicia un movimiento libertario, independentista, heroico, y logran derrotar a los invasores norteamericanos, y ya sabemos las consecuencias de lo que pasa
con la Florida, anexan a Puerto Rico y también posteriormente Filipinas lo anexan como un punto estratégico de la geopolítica norteamericana. Ese es el gran valor que tiene José Martí, no solo como héroe latinoamericano, sino como escritor y gran periodista. Pero bueno, a continuación vamos a ver el trabajo que realizan un grupo de artistas, jóvenes artistas caleños de colectivos como Letincel, Iskra, que están en el Putumayo llevando sus conocimientos a las comunidades indígenas. Por eso vemos aquí cómo ellos, con la participación de la comunidad, pintan las aldeas y sitios del Putumayo. Eso para que usted beneficie, para que lo coma. Ese es el trabajo de la compañera que está trabajando. Estamos enseñando la cultura, conocimientos de la palabra, de la lengua materna. Ya comimos la más principal. Entonces, ahí vamos a sentarnos a hablar más rato o mañana, al hogar con usted, cómo vamos a beneficiar, tanto benefician ustedes, tanto benefician ellos. Como decir, seguirnos fortaleciendo más como pueblo, ¿no? Y también el compartir con las otras comunidades. Aprendemos de otras comunidades y ellos también aprenden de nosotros. Tenemos que estar con los niños que no se olviden decir de nuestros usos y costumbres, ¿no? Nuestra comida tradicional, las danzas, hacer las artesanías. Entonces es bien importante porque los niños ahí están aprendiendo. Hay muchos niños que no saben y en las comunidades hay muchos abuelos que practican pues todo eso. Entonces bueno, pues el compartir para que ellos así mismos vayan aprendiendo. Dándole con las cosas que se dan las chagras, el maíz, el plátano, se les está tratando de darles los refrigerios y las cosas a los que participan en este proyecto, a los jóvenes y adolescentes, y pues es una oportunidad como para que ellos también aprendan y valoren sus tradiciones. La importancia de esto sería para que las comunidades indígenas no se pierdan, las comunidades tengamos el avance o tengamos el futuro más allá, para que estos jóvenes y niños no hagan perder la cultura de nuestros antepasados o los abuelitos. Los módulos trataban de los derechos de los niños como tal. En este, pues como son con resguardos indígenas, entonces tratar de rescatar todo lo que tenga que ver con la comunidad, la tradición y todo lo que referente a los indígenas. Las indígenas se están perdiendo, tratando de rescatarlas y que los demás conozcan a través de esos programas, que conozcan cuáles son los derechos de los indígenas y que se respeten, tanto en los niños como en los mayores. 23 de julio se les agradece bastante y es el primer taller que miramos en nuestro cabildo Inga Sumarrumi.
Agradecerles bastante que los niños siquiera aprendieron y los padres de familia hemos colaborado con los niños para que doña Carmen pueda venir hacia este cabildo, a esta comunidad INC. Agradeciéndoles bastante a los pintores, a los niños, colaboradores de aquí del cabildo. Lo que conforme miramos a ellos, pues con ese trabajito que están enseñando a ustedes y con la ayuda de ustedes ellos van aprendiendo, porque eso es lo que se merece más que todos, que nos dicho dan la mano de su persona y ustedes para que ellos vayan aprendiendo, porque más la ayuda de quién más. Nosotros trabajamos tratamos de la medicina y de los sitios sagrados, donde anteriormente nuestros ancestros en los sitios sagrados lo valoraban mucho, porque para ellos fue un sitio bien importante. Pues lo que me ha gustado es que pues trabajamos diferentes temas. Hemos trabajado los derechos de los niños, los sitios sagrados, hemos recorrido hasta allá a ver cómo está el sitio sagrado donde anteriormente nuestros ancestros lo valoraban. Pues a mí me parece importante los tejidos donde nosotros aprendemos, nuevas ideas, nuevos conocimientos. Es importante porque lo recordamos de nuestros ancestros, se pierde pues todo, ya empezamos a vivir, se pierde la cultura. Lo que me gustó de aquí, de esta pintura, es de los animales que nos identifica a nosotros. Lo divierte a uno pintando, saber que uno puede hacer todo. Bien, porque se siente uno pues libre de hacer lo que a uno le gusta. Se trabajó sobre los derechos de los niños, todo lo que viene con nuestra lengua materna, ¿no? Concientizar a usos y costumbres, ¿no? Que no se pierda nuestra identidad, como se ha venido perdiendo muchas ya la costumbre, estamos a eso, al rescate de nuestra propia cultura, en fortalecer, con los niños, como el habla, los bailes de las comunidades típicas, para que
no les dé miedo, se sientan lo que son. Precisamente es un grupo de jóvenes artistas, grafiteros, diseñadores gráficos de universidades como la del Valle y la Autónoma, en colectivos como Letincel e Iskra, que van a donde los nativos para que ellos refuercen sus ancestros culturales. Es un trabajo valiosísimo que ojalá se incluyera en los programas institucionales del gobierno para fomentar el amor por su ancestro y evitar migraciones y desplazamientos. Bien, pasamos entonces ahora a nuestro panorama político internacional. Entonces, es importante en esta sección hacer algunas reflexiones. La primera es con relación a los Panama Papers, en donde gran parte de la clase dirigente y propietarios financieros están involucrados en una forma dolosa de evadir impuestos y precisamente gozan de una serie de beneficios y exenciones y gravámenes que se los cargan a la clase trabajadora, a la clase media, y ellos simplemente los depositan allá. Vamos a ver esta segunda parte, cómo funcionan esos papeles de Panamá y las cuentas secretas de multimillonarios colombianos que se benefician de esta práctica dolosa. Bien, entonces veamos cómo funcionan, lo habíamos prometido, esos Panama Papers o papeles de Panamá. Durante los últimos 3 años, la Fuerza Aérea de Siria arrojó una lluvia de muertes sobre más de 21.000 civiles. Cuerpos destrozados por explosiones de bombas de barril, misiles lanzados contra hogares, negocios, paradas de autobús y hasta hospitales. Estos crímenes de guerra han sido bien documentados, pero casi nada se ha dicho sobre el papel que juega el tenebroso mundo de las finanzas offshore. Empresas que usan paraísos fiscales offshore fueron acusadas de suministrar combustible a la Fuerza Aérea Siria. En 2014, diversos gobiernos, incluyendo los de Reino Unido y Estados Unidos, prohibieron hacer negocios con estas empresas. Pero ahora, una nueva investigación global ha revelado que una firma legal panameña ayudó a estas compañías a operar mientras seguían los ataques en Siria. Mossack Fonseca es protagonista clave en una extensa y sigilosa industria utilizada por los ricos y poderosos del mundo para ocultar bienes y esquivar las leyes al establecer empresas de papel en jurisdicciones lejanas. Más de 300 periodistas rastrearon millones de archivos filtrados provenientes de Mossack Fonseca para revelar una alarmante lista de clientes involucrados en sobornos, tráfico de armamentos, evasión de impuestos, fraude financiero y narcotráfico. Detrás de las facturas, correos electrónicos y rastros de documentos se encuentran verdaderas víctimas. En Rusia, empresarios han secuestrado a niñas huérfanas de hasta 13 años, las han violado y luego se las han vendido a otros con fines sexuales. Después de esa violación me dolía todo el cuerpo. Comencé a temer mucho a los hombres. Pensaba que buscaban una cosa, solo el sexo conmigo. Uno de los presuntos cabecillas era cliente de Mossack Fonseca. Cuando la empresa descubrió que su cliente era un pedófilo, decidió que no tenía la obligación jurídica de denunciar sus actividades offshore a las autoridades. En Uganda, una empresa que quería vender un potencial yacimiento petrolífero le pagó a Mossack Fonseca para que la ayudara a evitar el pago de $400 millones en impuestos. Fue un trámite sencillo. Cambiaron la sede de la empresa de un paraíso fiscal a otro. En un país donde 1 de cada 3 personas vive con poco más de $1 al día, $400 millones representan más que el presupuesto anual del gobierno para la salud. El gobierno de Uganda pasó varios años en tribunales tratando de obligar a la empresa a pagar sus impuestos.
Mientras tanto, hospitales a la sombra del yacimiento petrolífero carecían de fondos, incluso para su equipamiento más básico. Para mí fue una sorpresa, porque yo esperaba que hubiera todo este equipamiento en el centro médico. Cuando no se encuentran todas estas cosas, las enfermeras dicen que no pueden ayudarte. A veces nos obligan a marcharnos. Algunas mujeres han perdido hijos y hasta sus vidas. Uganda figura entre los 10 peores países del mundo por la alta mortalidad materna, neonatal e infantil, debido a la falta de acceso a buena asistencia médica. Recientemente, la industria radicada en paraísos fiscales ha sido criticada por permitir actividades turbias como estas. Pese a ello, empresas como Mossack Fonseca han ayudado a sus clientes a operar tras un velo de secretismo. Hasta que no se obligue a este tenebroso mundo a rendir cuentas, la delincuencia internacional seguirá con sus negocios, evadirán pagar impuestos y las bombas seguirán cayendo. A continuación, un interesante trabajo del colega Luis Alfonso Mena, que esperamos que esté pronto nuevamente en el aire, este importantísimo periodista, investigador, Luis Alfonso Mena. Él presentó en su momento Pacífico Noticias, un importante estudio sobre los multimillonarios que tienen inversiones en estas empresas de papel en Panamá. Veamos entonces este importantísimo trabajo. Cerca de 850 colombianos hacen parte de la lista publicada por Panama Papers, en la que se reveló el nombre de empresarios, médicos y artistas que tienen cuentas secretas en paraísos fiscales. Entre ellos están Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, Alfredo Ramos Maya, el joven senador del Centro Democrático e hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, detenido por parapolítica, y Holman Carranza, hijo del fallecido Víctor Carranza, el esmeraldero señalado de ser uno de los fundadores del paramilitarismo. El economista de la Universidad del Valle, Juan Guillermo Echeverry, explicó para qué sirven los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se han creado precisamente para esconder recursos mal habidos o recursos bien habidos para evadir impuestos. Pero ¿cómo funciona? Funciona con una cuenta secreta, que solamente el banco sabe el nombre, la nacionalidad y todos los datos del cuentavientista. Los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, también depositaron sus fortunas en paraísos fiscales. Para este economista es sospechoso que en vez de declarar sus ingresos en Colombia, ellos los guarden en el exterior. Si yo no tuviera dinero mal habido, ¿por qué los tengo que esconder? Primero que todo, la primera pregunta que uno se hace. Ahora, si yo tengo que esconder dinero, entonces tampoco, aún siendo hijo de una familia, digamos, que se supone hizo varias reformas tributarias para aumentar los impuestos de Colombia, ¿por qué los hijos sí evaden impuestos si es una plata bien habida desde el punto de vista empresarial? Entonces, hay una contradicción allí que valiera la pena, eso solamente lo define la justicia. Otro colombiano que figura en los registros de Panama Papers es el empresario Alberto Ríos Velilla, dueño de empresas recolectoras de basuras y esposo de la periodista de Caracol Radio, Darcy Quinn. Eso perjudica obviamente a todo un país, porque se dejan de invertir recursos en educación, en salud, en varias esferas que por cierto están muy mal en estos momentos en inversión. El presidente del Consejo de Bogotá, Roberto Inestrosa Rey, cercano al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, también tiene depositadas enormes sumas de dinero en los paraísos fiscales. También los empresarios roban, los empresarios de la salud, los empresarios de todas las actividades de la construcción y todo roban también, entonces guardan plata ya para evadir impuestos y por contratos que son sobrecosteados, tienen un sobrecosto y la parte del sobrecosto la hacen para pagar las prebendas a los políticos que le dieron los contratos y entre todos llevan la plata a paraísos fiscales. Entonces se perjudica a Colombia porque las obras son más costosas y fuera de eso se saca la plata de aquí del país. Mientras en Colombia no pasa nada por estos descubrimientos, en Islandia los ciudadanos salieron a las calles logrando la renuncia del primer ministro de ese país, Sigmundur Gunnlaugsson, quien también escondía sus fortunas en paraísos fiscales. Y aquí en Colombia
no solo es senador de la República, expresidente, miembro director de un partido que pretende radicalizar la extrema derecha, precisamente para seguir fomentando este tipo de democracia perversa o democracia formal. Bueno, y seguimos con nuestro panorama político internacional, y es muy importante el homenaje, el acto de solidaridad que hizo Cuba con Venezuela, porque se trata precisamente de reivindicar la autonomía de los pueblos, y para ello esa solidaridad tiene un gran significado a nivel mundial. Los lazos de amistad que unen a Cuba y Venezuela se refuerzan cada día más. Así lo confirmó un acto de solidaridad con el país sudamericano realizado en la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. El encuentro, presidido por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y su homólogo venezolano Jorge Alberto Arriaza, forma parte de la gira que comenzó este último por América Latina y el Caribe. El recorrido, coincidente con el del secretario de Estado americano Rex Tillerson, busca fortalecer la unión solidaria y soberana entre las naciones de la región. En el acto, Arriaza reafirmó el rechazo a las acciones violentas de la oposición y a la intención injerencista estadounidense. No se imaginan de lo que son capaces los pueblos de Venezuela y Cuba, pero peor aún, no se imaginan de lo que somos capaces si vamos juntos. Y vamos a ir juntos. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, la revolución cubana y la revolución bolivariana, continuaremos adelante por la senda de la libertad y por la senda de la igualdad. Subrayó que su visita busca crear estrategias para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad, así como los pasos a seguir por la revolución venezolana. El canciller también se refirió a la Cumbre de las Américas prevista celebrarse en abril próximo en Lima. Vienen grandes desafíos y por eso en parte nuestra visita, queridos compañeros, para informar, para compartir la realidad venezolana, los pasos que vamos a dar, pero sobre todo para poder coordinar los pasos en materia de política exterior e internacional. Viene la Cumbre de las Américas en Lima, una cumbre que es sobre la corrupción y la gobernabilidad, y se va a hacer en Lima, donde el presidente estuvo a punto de ser destituido por corrupto. Como parte de la agenda, en su primera parada, Arriaza conversó con su homólogo cubano Rodríguez Parrilla y fue recibido por el presidente cubano Raúl Castro. Desde La Habana, Cuba, Claudio Ojeda, Prensa Latina Televisión. ¿Y qué diferencia entre la solidaridad de Cuba con Venezuela y la presencia de Tillerson en América Latina, convencido de que todavía este es un territorio colonial que le pertenece? Claro está que 7 bases norteamericanas en territorio colombiano ponen en duda realmente la soberanía que goza nuestra querida nación. Pues bien, ahora viene la sección esperada, el humor también es realidad. Son caricaturas de nuestros artistas que nos permiten reflexionar sobre problemas y realidades de nuestro país. ¿No? Bien, tomados de nuestras publicaciones oficiales para que no se piense que son sesgadas. Publicaciones oficiales, es decir, conocidas, de las cuales tienen acceso todos los lectores. Homenaje a los periodistas. Sí,
Sí, es importante tener en cuenta que el humor, el arte también es una forma de llevar un mensaje que nos permita reflexionar sobre las realidades sociales y políticas. Bien, ahora pasamos a nuestras noticias nacionales y es un tema supremamente importante de cómo... Ah, sí, pero se nos olvidaba algo muy importante dentro de nuestra actualidad humorística, y es esa forma corrupta como en algunas regiones de Colombia, en este caso, el departamento de Córdoba, cómo funciona la corrupción y se presenta desde un punto de vista humorístico. Vamos a verlo. Oigan, ¿por qué no nos vamos todos de paseo para Córdoba? Calorcito, rico, bacano. Uy, no, ¿y qué vamos a hacer por allá? Pues me contaron que podemos hacer un tour absurdo, el Cartel Tour. Acompáñenos, visitaremos 8 carteles dedicados a robarse la plata del departamento. ¿Y sabe quién se queda con esa plata? Lo más granado de la política cordobesa. ¿Y sabe quiénes terminan jodidos? Ustedes, cordobeses. ¡Ay, qué rico! ¡Comencemos! No se lo pierdan. Nuestra primera parada, el cartel de la hemofilia. Resulta que la gobernación de Alejandro León le pagó miles de millones de pesos a una IPS para que atendiera a cientos de pacientes con hemofilia, una enfermedad muy poco común. Pero esos pacientes eran inventados. Miren cómo funcionaba esa cadena. El gobierno le da plata a las gobernaciones. Las gobernaciones se la pasan a la CPS y la CPS a las IPS para que atiendan a los enfermos. Pero en este caso era plata que no iban a invertir en pacientes porque esos pacientes no existían. Y todo eso lo hicieron falsificando de todo. Firmas de médicos hematólogos, historias clínicas y hasta pruebas de laboratorio. No sean puercos. Entonces cogieron toda esa plata. Este morrito para ti, gobernador. Este morrito para ti, secretario. Este morrito para ti, médico. Este morrito para ti, funcionaria de la EPS. Y los pacientes en la inmunda mientras ellos se iban llenando los bolsillos. Los de Guillermo Pérez Ardila, la cabeza de toda esta operación y dueño de una de las IPS metidas en el robo. Los del exgobernador de Córdoba, Alejandro León, que está hoy en Estados Unidos delatando a medio mundo. Los de Alfredo Arbachán, exsecretario de Salud de Córdoba. Y al parecer los del senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales. Los de su hermano Cristóbal, que fue parte de la administración de León. Los de Sammy Spat, amigo de Pipí cogido de León. Y los de Adalberto Carrascal, que era socio de otra IPS con la que se empacaban la plata. Ay, me quedé sin aire. Joven, ¿me hace el favor y me abre un poquito la ventana? ¿Les parece que es demasiada gente? Aguanten un poquito porque todavía falta. Además de toda esta gente, el abogado Leonardo Pinilla, que está a punto de ser extraditado, le dio por embalar a otro poconón de supuestos involucrados. En sus declaraciones nombró a Edwin Besay, actual gobernador de Córdoba y hermano del ex senador Musa Besay, que hoy está en la cárcel. Nombró también a Sara Piedradita León, quien es representante a la Cámara y prima de Alejandro León. A Roberto Tirado, secretario general de la Gobernación de Córdoba. A Yolima Rangel, representante de una IPS. A Ana Lucía Madrid, que aspiró a la Cámara por el partido de la U. Y a un tal Jorge Saque. ¿Están mareados? ¿Quieren vomitar? ¿Está bien? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¡Sí! Y prepárense porque si les pareció que este camino tuvo mucha curva, pues el siguiente es la línea Reload. Y con huecos, papá. Nuestra segunda parada es el cartel del SIDA. Si el de la hemofilia fue la Torre Colpatria rellena de plata robada, el del SIDA es el Burj Khalifa. Y los malandros detrás de este operativo fueron tan creativos que repitieron el mismo método del cartel de la hemofilia. Cogieron a 800 pacientes muertos o inexistentes y les pagaron un disque tratamiento contra el SIDA que costaba más o menos 600.000 por persona. O sea que siendo conservadores se habrían robado más de 200.000 millones de pesos. Entre las figuras de este inolvidable cartel nos encontramos a esto. Vuelvan a saludar ustedes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A Edwin Besay, Cristóbal Cabrales, Yolima Rangel, Ana Lucía Madrid y Jorge Sacker. Y un saludito a Alejandro León y Jaime Pareja, que están en todo. Y saluden a las nuevas adquisiciones del Paseo de la Fama de Córdoba. Luis Hoyos Cartagena, exdirector de una de las cajas de compensación metidas en todo este operativo. Los exgobernadores Libardo López Cabrales, Marta Sáenz y Jaime Torralbo. El médico internista Máximo Mercado y el exsecretario de Salud Edwin Preciado. Oigan, ¿están cansaditos? ¿Quiénes tiran las piernas? Frescos, que vamos bien enrutados. Ánimo, vamos, vamos. Y además en las siguientes paradas vamos de pasadita fresco. Todo bien, vamos bien. Tercera estación, las regalías. Ay, acelere que estoy mamada, ¿sí? ¿Qué hicieron? Se robaron la plata. ¿De dónde? De los recursos de ciencia y tecnología del departamento. ¿Cuánta? 60.000 millones. Cuarta estación, cartel de síndrome de Down. ¿Qué hicieron? Se robaron plata. ¿De dónde? De los tratamientos para menores con síndrome de Down. ¿Cuánto? No sé, marica pura. Oiga, niña, a mí me prometieron un tour con 8 paradas. ¿Qué pasó con el cartel de los estudiantes fantasma, el de la reforestación, el de las gafas y las chapas de los dientes? La misma mierda, hermano. ¿Qué quiere que le cuente? Si quiere le devuelvo la plata o la mitad.
O usted se queda con el 3% y yo con el 30%. ¿Qué? Si quieres se la devuelvo. ¿Para qué les nombramos a toda esta gente si se nos va a olvidar todo tan rápido? Porque ustedes cordobeses que los conocen bien y los ven por ahí, en la plaza, en el supermercado, tomándose una cervecita, parchando por ahí, deberían verlos sin tanta reverencia. Son políticos y burócratas que botan la plata de su salud y se la empacan en sus bolsillos y usted no la vuelve a ver nunca. Pero tal vez a usted no le importa la plata, ¿cierto? Sino que esos mismos políticos lo mantengan bien, que le den lo que necesita. Una casa, una calle pavimentada, los medicamentos necesarios para que no se muera. Pero ni eso, amigas y amigos. El sentimiento es muy sencillo. Recuerden ese momento en el que les han puesto los cachos. Y todo el mundo en su cuadra lo supo, sus amigos, sus primos, sus papás, menos usted. Eso es lo que le está pasando a Córdoba. Les están viendo la cara de idiotas desde hace años. ¿Van a dejar que los mismos sigan burlándose de ustedes? Tenemos 2 mensajes para terminar. Al ELN que por favor dejen de creernos imbéciles. Estuvo bueno. Matar policías como lo hicieron en Barranquilla no es tener voluntad de paz, ¿vale? Y al gobierno le tenemos un mensaje. Mataron a otro líder social. No hagan tan bien su trabajo. Bien, con justa razón decía ese genio, Charlie Chaplin, no hay cosa más seria que el humor. Y pensar que estos mismos dirigentes son los que forman parte de esos partidos como el Centro Democrático y de extrema derecha que azusan a la violencia, como en la época de Laureano Gómez. Por favor, tenemos que construir y fortalecer el proceso de paz y que Colombia sea un país incluyente en donde los antiguos insurgentes puedan debatir ideas con altura en el Parlamento, en el Congreso, pero no seguir fomentando la corrupción y la guerra. Pues bien, pasamos ahora a nuestro panorama de noticias nacionales y vamos a ver algo importantísimo, cómo los medios colombianos, esos monopolios, tienen una táctica de desinformación y de alguna manera inducir y fomentar el miedo. Los medios colombianos usan la táctica del miedo para hacernos pensar que vamos a quedar peor que Venezuela si optamos por un cambio político en nuestro país. Pero lo que no han dicho es que siempre hemos estado peor que Venezuela y muchos más países, con gobiernos tradicionales que ejercen el poder hace años, donde priman el beneficio de los empresarios y terratenientes. Son gobiernos de tendencia conservadora y liberal que nunca dejaron el poder. Algunos datos devastadores de nuestro país con la tradición política son: durante la década de 2010, se calculaba que 1 de cada 10 colombianos vivía fuera de su país, convirtiendo a Colombia en una de las naciones latinoamericanas con mayor emigración. La mayoría de los 1.403 colombianos que fallecieron por hambre en 2015 no eran niños, sino ancianos. No murieron en La Guajira, sino en lugares como Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico y Bogotá. Por países, ocupamos el tercer lugar del salario mínimo más bajo de Latinoamérica, con un indicador de $265. Solo estamos por encima de México, $139, y Venezuela. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en todo el mundo. En Colombia, 13,5 millones viven en condición de pobreza, es decir, que no tienen acceso a servicios públicos básicos y no viven en condiciones dignas. En el ranking mundial sobre competitividad educativa, Colombia registra el puesto 54 entre 64 países. Incoherencia entre lo que se invierte en educación frente a lo que se requiere del talento para competir es un factor muy negativo. Para todo ello se propone dar paso a políticas sociales que ayuden a superar la actual situación del país, sin necesidad de caer en la manipulación de información de las fallas de gobiernos que son externos a nuestro contexto. Urbanidad nativa. ¿Y por qué se quebró RCN? Es importante mirar por qué. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales se quebró el canal RCN? ¿Cómo es posible que un canal se quiebre en un país en donde solo hay 2 canales privados, en donde no hay competencia? Aquí en este video vamos a ver 4 poderosas razones por las cuales se quebró el canal RCN. Primera razón. El canal RCN se dedicó a manipular la información. Eso es lo que dijo Juan Gozaín. En muchísimos medios de comunicación, la noticia depende de a quién afecta o a quién beneficia. Esa es la manipulación.
La manipulación no está consistiendo en ocultar cosas, por fortuna, porque hay que publicar las cosas, hay que divulgarlas. Nuestro deber es informar correctamente a la opinión pública. Lo que yo estoy viendo es que el uso, la utilización política de la noticia se está presentando en lo que a mi candidato, dice el medio, lo beneficia, lo exalto, lo que lo perjudica, lo minimizo, lo que le hace daño al adversario hay que darle 8 columnas o tiempo AAA. Ese es el tipo de manipulación que mucho más que guerra sucia es un manejo asqueroso de la prensa, hablemos francamente. Segunda razón, el canal RCN se dedicó a atacar y dañar el buen nombre de verdaderos líderes sociales. Así lo dice Sigifredo López. Yo hoy, ¿sabe qué pienso? Que yo no sé quién me ha hecho más daño a mí, si las FARC, la Fiscalía o RCN Televisión. Tercera razón, el canal RCN tiene un sesgo político muy marcado, para beneficiar a la extrema derecha del país. Así lo expresa Claudia López. Pues yo primero quiero empezar por agradecerles la invitación, pero lamentar el sesgo, francamente. Es una falta de respeto que nos tengan aquí 1 hora y media para que igual RCN Noticias se dedique a la propaganda contra los acuerdos de paz. Ustedes están en todo su derecho, pero yo por lo menos no vine aquí a adornar con apariencia de imparcialidad semejante sesgo. Cuarta razón. Con el sesgo político tan grande que tiene el canal RCN, bajaron la calidad de todos los contenidos y comenzaron a emitir contenidos basura. Así lo expresa Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón. Pero sí para decirle, Jaime no era guerrillero. Y esto lo está demostrando, porque eso es lo que están haciendo, enlodar a lo largo, es decir, revictimizarnos, enlodar el nombre de Jaime, como lo quiere hacer RCN con una novela, porque así no se hacen homenajes a una persona como Jaime que le entregó la vida a este país. No se le hace un homenaje con una novela de ese estilo. Ayer cuando me llamaron los periodistas de RCN les dije, no les doy declaraciones a RCN, no quiero tener nada que ver con ustedes. ¿Por qué no le hacen una novela de señora Pilar Muñe? El canal RCN no se acabó por problemas financieros. Se acabó porque la gente ya no cree en este medio de comunicación. Manipuló tanto a la gente, que los colombianos se sintieron cansados y decepcionados de que se les utilizara. Este es un ejemplo de cómo la sociedad puede regular y controlar a los grandes poderes. En última somos nosotros los que compramos todos sus productos, toda su basura. Nosotros, las personas del común, tenemos la última palabra. No dejemos que definan nuestras vidas. Liberémonos del control mental que ejercen los grupos económicos y políticos sobre nosotros. Es hora de apagar la televisión y colocarnos a leer un buen libro. Dame like, comenta, comparte, suscríbete. Bien, y así ocurre con muchos colegas, periodistas que se olvidan de su digna profesión y se convierten en vulgares áulicos de la mentira, la desinformación, el sectarismo, la violencia y el odio en contra de la paz. Vamos a ver entonces con justeza cómo las FARC presentan su campaña electoral rumbo a las presidenciales. Recordemos que Decisiones es un programa de periodismo alternativo. El partido FARC realiza la presentación de la candidatura presidencial de Timo León Jiménez como candidato de esa colectividad. Vamos a ver imágenes de este momento y este acto que se realiza en Colombia. Timo León Jiménez, escuchemos sus palabras. Y por eso, por esa identidad que sentimos con la gente del común, que elegimos esta localidad para lanzar nuestra lucha política. Conocemos la historia de violencias y despojos que dio origen al surgimiento de este sector de la sociedad, que por cierto también comprende una amplia zona rural. Sabemos cuánto usado por obtener el agua, la luz, las vías, la salud, el transporte. Nada aquí les ha sido regalado, ni siquiera las escuelas y colegios construidos por distintas administraciones. Cada metro de tubo o asfalto, cada ladrillo pegado con cemento
o cada inundación derrotada ha sido el producto del esfuerzo y el trabajo comunes de una angustiosa lucha por la superación. Aún así, es mucho lo que falta y conseguirlo impone un nuevo reto. De Ciudad Bolívar se escriben y dicen muchas cosas, que es una localidad llena de peligros, donde además de la pobreza y la miseria, existen todos los males: pandillas, drogadicción, microtráfico, paramilitarismo, desplazamiento forzado y todo tipo de violencia. Una comunidad amenazada por el desempleo, la informalidad y las explotaciones mineras que atentan contra el ambiente. Hay una total ausencia del Estado. Quizás, como el gran poeta que se fue y será, a eso le cantaba Samurai. Le cantaba con fe cierta en el futuro. Tiempos de guerra vienen y van. Reír por no llorar, sufrir, andar, pecar, soñar. Su dolorosa partida y su extraña muerte, que como otras tantas llora la luna de Ciudad Bolívar, también ponen de presente las grandes cosas que harían aquí y la esperanza en un mejor mañana. En Ciudad Bolívar madura la semilla de la organización popular, la comunidad de vecinos, la unión de las madres cabezas de hogar, la juventud que se mueve. Desde los cerros que la conforman, sus habitantes contemplan todas las noches, como si fuera una laguna de estrellas, la otra Bogotá. La Bogotá del progreso pujante que a ellos siempre se les ha negado. Todos tienen derecho a disfrutarla y trabajarla por conseguirlo. Por eso, la gran importancia de sus proyectos de recuperación de la memoria histórica, sus organizaciones sociales de mujeres, los esfuerzos de profesores y colectivos de jóvenes con movimientos artísticos, culturales y ambientalistas. Todos ellos se encargarán de mostrar que aquí no todo es violencia y zozobra, como lo presentan los grandes medios. Es mucha más la gente buena y creativa, y es ante todos ellos y ellas que nos presentamos ahora. Escuchábamos las palabras del candidato presidencial de la Fuerza Alternativa del Común, FARC, en Colombia. Su principal candidato, el exdirigente político y actual candidato presidencial del partido FARC, Timoleón Jiménez, se dirigía en un acto ubicado al sur de la capital, Bogotá. Jiménez indicó que hay vastas regiones del país donde existe total ausencia del Estado y resaltó que su organización está capacitada para gobernar el país y así avanzar en la paz. En breve le actualizamos esta información y le traemos los pormenores de esta intervención del candidato Timoleón Jiménez, electo, que se postula para las elecciones presidenciales de este año en Colombia. Sigan en compañía de Telesur. Bueno, estuvo con ustedes Rodolfo Poveda, miembro de la Corporación de Periodistas del Valle, comunicador, y invitarlos a nuestro próximo programa, decirles que este es Decisiones, la opinión responsable, el programa institucional de RIP Comunicaciones, periodismo alternativo en cadena con otras agencias alternativas. Muchas gracias por su presencia en este programa, invitados para que lo difundan y sigan conociendo este periodismo alternativo.